Y bueno, pues que me alegra que ya estemos conectados y que podamos dar inicio a la sesión de trabajo que estamos programando para esta tarde. Espero que en lo sucesivo podamos avanzar más de lo que necesitamos en función específicamente de lo que para nosotros es el desarrollo de este curso. Así es que muy buenas tardes, especialmente a nuestra auxiliar de cátedra, Velvet, que siempre está atenta ahí para los aspectos de la conexión, y para cada uno de ustedes también muy especial un saludo, dándole las buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo que nos tenemos programados para el día de hoy. Bien, se recuerdan que en la clase anterior hicimos un breve repaso ahí de lo que para nosotros era importante tener en consideración, como el hecho, por ejemplo, de saber cuál era la postura, especialmente de nuestra disciplina, en relación directamente de la figura del delito. Y vimos el desarrollo justamente de esta disciplina, al mismo tiempo que vimos el desarrollo del delito, hasta concluir básicamente en que hoy en día la figura del delito se desarrolla especialmente a través de la propia teoría del delito que crearon los alemanes en el movimiento técnico jurídico a eso del año 1900 hasta nuestros días. Esto es en grandes rasgos lo que de alguna manera se pudo haber visto especialmente en la parte de la teoría del delito. Así es que una de las cosas importantes, tal y como lo habíamos hablado en la sesión anterior, era preguntarnos por qué razón, en este caso, nuestro Código Penal no define el delito desde el punto de vista legal, así como lo había hecho, así como lo hace, mejor dicho, el Código Civil cuando habla del matrimonio. Es decir, el Código Civil define la figura del matrimonio y obviamente, pues, al momento de que ustedes tomen esa decisión, evidentemente que cambia radicalmente nuestro estado civil, nuestro estado de familia. Entonces, la idea fundamental es saber de qué es lo que estamos hablando. Y por supuesto que ahorita nos interesa a nosotros determinar por qué razón nuestro legislador no definió, en este caso, la figura no hizo la definición legal del delito en nuestro Código Penal. Así es que esa había sido la interrogante y espero que hayan indagado algún poquito por ahí. Así es que escucho las opiniones de cada uno de ustedes. Buenas tardes. Sí, sí. Dime. Según por lo que investigué, el delito no es articulado o en un apartado especial porque nuestro código es del año 1973, es un código ya obsoleto, pero toma la teoría clásica que califica el delito como una infracción a la ley. Solo toma algunos rasgos de la teoría del delito, pero de manera mínima. Eso. Muy bien, vamos a ir viendo si efectivamente es una postura válida. Pero por el momento yo te agradezco tu participación. ¿Alguien más? Karen, que ya apagaste tu cámara, ¿será que nos puedes dar alguna opinión al respecto? Bueno, creo que la dinámica de poder tener esta plataforma en donde nos permite entrar sin límite de participantes y sin límite de tiempo, y especialmente pedirles a ustedes que abran sus cámaras, es para que tengamos la oportunidad de poder interactuar
O sea, bajo ese concepto yo les pido a ustedes entonces que abran sus cámaras y que podamos participar. Recuérdense y algo muy importante. Aquí en primer lugar nadie puede burlarse de otro ni reírse de otro por las preguntas o las opiniones que digan, porque al final de cuentas todos estamos aprendiendo. Y por experiencia propia, durante el tiempo que yo he sido estudiante, pienso que las intervenciones de los demás compañeros nos sirven muchas veces para despejar algunas dudas o para aclarar algunas cosas que nosotros creíamos en otra dimensión. Así es que la idea de que vayamos interactuando tiene ese fin también, pero también el hecho de que si yo los veo participando en clase y el día de mañana, cuando terminemos el curso, les hace falta por lo menos algún punto, me imagino yo que algo se me moverá en el corazón de saber que ustedes han sido partícipes en nuestro curso y entonces podremos hacer algo, pero si no, entonces voy a empezar a transmitir mejor por Facebook Live y ahí lo miran ustedes el día y la hora que ustedes quieran. Entonces, les ruego por favor de que platiquemos un poquito, en este caso, ¿por qué nuestro Código Penal no tiene definido el delito? Eso es la pregunta. Ya nos hacían una intervención y nos decían que porque nuestro Código Penal, que data del año 73, ya es obsoleto y que la teoría clásica algo había dicho al respecto, pero que no había profundizado en el mismo. Entonces, ¿alguna otra opinión? ¿Por qué el legislador no quiso definir el delito en nuestro Código Penal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Según lo que yo leí y pues razoné, pienso de que nuestros legisladores no se tomaron como el debido tiempo para dar una definición en el articulado de nuestro Código Penal, porque la palabra delito es muy amplia y por lo tanto también se hace muy compleja dar una definición en general. Y un ejemplo es que en otros países se toman como varios capítulos para definir y explicar qué es el delito, y por lo tanto siento yo que se debe más a la complejidad de la palabra, porque es muy amplia. No sé. No, está bien, está bien. Me alegra mucho. Alan, dime, Alan. Licenciado, disculpe, fíjese que de lo que vi el semestre pasado, si no mal recuerdo, el delito no está definido por la manera en la que nuestro Código Penal está dividido. Entonces, si el legislador quiere definir el código, lo que significa delito, tendrían como que rehacer nuevamente el Código Penal. Y eso es algo que no se ha hecho desde que se fue creado, que no lo han, por la división en la que está hecha. Muy bien. ¿Alguien más? Una intervención más y voy a pasar la explicación para que vayamos ampliando el conocimiento al respecto. Una intervención más. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Le comento, mire, el día de ayer estábamos discutiendo esto con un compañero, con Diego. Saludos, Diego, si andas por ahí. Y llegamos a la conclusión de que no hay una razón que justifique por qué no se estableció una definición tan importante como es la figura del delito. Pero creemos que es porque el Código Penal se creó en medio de una crisis en el ordenamiento penal. Y que también
no se puede establecer específicamente qué es lo que se considera como delito, ya que esto cambia dependiendo de la coyuntura por la que atraviesa el país. Eso fue nuestra conclusión con nuestro compañero Diego. Muy bien. Les agradezco mucho su intervención y eso me amplía el panorama para poder en todo caso entrar al análisis de esto y es que es necesario que ustedes sepan por qué en nuestro Código Penal no se define el delito como tal, especialmente si ustedes miran en su Código Penal cuando vamos a empezar a hablar de los delitos y como ustedes pudieron ver el día de ayer en el libro segundo y en la parte especial y en el título 1 habla de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas y habla específicamente ya del homicidio simple y arranca con la figura y con todos los demás delitos. Y no para, sino hasta cuando ya encontramos especialmente el artículo 479, termina la parte especial y empieza el libro tercero, que es las faltas. En todo el recorrido que hacemos de nuestro Código Penal nunca vamos a encontrar una definición de delito. Y esto obedece a las siguientes razones. En primer lugar, el intento que estamos haciendo nosotros ahorita de definir el delito fue un ejercicio que también en su momento determinado se hizo por parte del derecho penal en cuanto a definir el delito. Acuérdense que todo viene en evolución. El derecho penal evolucionó desde la etapa primitiva hasta la época moderna. Y dentro de ese ínterin, obviamente, sus instituciones. El delito como tal empezó desde el antiguo Oriente hasta la época moderna, paralelo al desarrollo de la misma disciplina. ¿Qué pasó cuando se trastocó el tema del delito? La interrogante de poder definir el delito se dio en diversos criterios. El criterio legalista, por ejemplo, trató de definir el delito y dijo que delito era todo lo prohibido por la ley. Esa definición esa definición de delito resultó demasiado compleja, porque al final de cuentas había que hacer tantas leyes como ideas considerábamos nosotros para pensar de que tal conducta era prohibida por la ley. Entonces, el intento por definir el delito desde esa perspectiva se puso demasiado compleja y al final de cuentas resultó en algo que no llenó las expectativas de la disciplina, de la doctrina. Entonces, se empezó a buscar otras formas de definir y la filosofía también aportó y por eso aparece el criterio filosófico. El criterio filosófico trató de hacer el cuadro comparativo y definir al delito como sinónimo del pecado. Y en ese orden, pues las intenciones en cuanto a definir al delito como pecado no dejaron de tener también sus opiniones. Y en ese orden se consideró que no podía ser posible considerar al delito como sinónimo de pecado, porque a estas alturas de nuestra vida, incluso desde esa época hasta para acá, nosotros tendríamos que estar prácticamente privados de nuestra libertad todos, porque todos pecamos de palabra, obra y omisión. En este momento estaríamos pecando, pues pensando en que cómo está vestido fulano, cómo está vestido sutano, y así ya estamos pecando, pues en ese orden. Entonces, el criterio filosófico tampoco fue suficiente para poder, en todo caso, llenar las expectativas de definir el delito. Por su parte, el criterio natural sociológico encabezado por Enrico Ferri pensó que el delito debía considerarse como un fenómeno natural que se pueda explicar así como aparece el día y aparece la noche, que en todo caso se explica por la rotación de la Tierra. Y entonces así aparecía el delito dentro de nuestra sociedad. Ayer hablábamos justamente al respecto y decíamos, o en la clase anterior, mejor dicho,
hablábamos al respecto y Enrico Ferri decía claramente de que en todo caso era la misma sociedad la que daba margen a que el delito naciera dentro de la misma sociedad, porque era la misma sociedad la que le negaba ese derecho a los demás ciudadanos. Es decir, a algunos se los permitía y a otros no. El hecho de que ustedes hayan ingresado a la universidad, por ejemplo, en su momento, cuando se hicieron su examen de admisión, y muchos de sus compañeros, amigos o qué sé yo, otros que quisieron intentarlo, no lo pudieron hacer. En tanto que la sociedad les permitió a ustedes entrar a la universidad y seguir con su proceso de formación hasta el día de hoy y en lo que quede del resto de su carrera, pero que finalmente culminará en un proceso de graduación en donde ahorita nosotros podemos ver las circunstancias de ser, en el mejor de los casos, personas que dependemos muchas veces, por ejemplo, de la ayuda de nuestros padres o de algún hermano, no sé yo. Y en todo caso, nos limitamos, tanto así que cuando vamos a una reunión, por ejemplo, pues hacemos el famoso ajustón, porque nadie tiene la solvencia económica para pagar a todos los que van a la reunión. A una simple sentadita en McDonald's o en algún otro lado, pues cada quien paga, y si hay alguno que nunca carga o carga limitado, todos le ajustamos. Es decir, que entonces la sociedad nos permite a nosotros ir cambiando nuestro estatus económico, a diferencia de cuando ya somos abogados y ya tenemos un trabajo estable o ya un bufete acreditado y tenemos la solvencia económica. Entonces nos volvemos a juntar los amigos y ahí es una peleadera, especialmente para ver quién paga, ¿ya? Ya no tanto por hacer el ajustón, sino pues como todos, gracias a Dios, tenemos ya nuestro dinerito, pues suenan las tarjetas de crédito, otros en efectivo, otros con chequera, pero la cosa es que el estatus cambia. ¿Qué pasa con esto? Dice Enrico Ferri. Que entonces los que logramos, los que la sociedad les permitió que tuvieran un nivel de privilegiados en cuanto a poder tener un poder adquisitivo, por supuesto que van a tener las mismas necesidades de otros, en el sentido de que van a necesitar, por ejemplo, una casa. Pero nosotros, que la sociedad nos permitió ser abogados, pues podemos tener la capacidad económica para llegar a cualquier residencial y preguntar por los precios y comprárnosla a nuestro gusto. En tanto que aquel que la sociedad le negó el derecho de ser abogado, por ejemplo, en todo caso buscará también satisfacer esas necesidades, pero lo hará evidentemente a través de una usurpación, es decir, de las famosas invasiones. Es decir, entonces, de que la misma sociedad permite que el delincuente nazca dentro de su seno y por consiguiente el delito nazca de los aspectos sociales. Ese criterio para definir el delito, entonces, considerarlo como un fenómeno natural o sociológico, también fue producto, digamos, de muchas observaciones críticas y que al final de cuentas, en realidad, no vino a satisfacer las necesidades para considerarlo como cierto. A todo esto, evidentemente, hubo ciertas y determinadas instituciones como las escuelas del derecho penal que procuraron buscar dentro de alguna manera algunas formas de cómo podía definir en todo caso el delito. Y así la escuela clásica dentro de sus postulados determinó, por ejemplo, que el delito no era más que un ente jurídico, una infracción a la ley del Estado. En tanto que los positivistas continuaban con su filosofía de considerar al delito como un fenómeno natural social. Ante estas dos grandes situaciones, estos dos grandes postulados, intervinieron las escuelas intermedias, la tercera escuela italiana, la escuela sociológica francesa, por ejemplo, cuyos aportes fueron de alguna manera integrados de una y de otra, pero que al final de cuentas nunca dieron nada positivo. A todo esto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El derecho penal y el delito como tal entraron en plena crisis. Ante la crisis de existencia del derecho penal y del delito como tal, fueron integrándose algunos pensadores como Bohemero, Bindi, Frank von Liszt, por ejemplo, Ernesto Belling, Max Ernesto Mayer, fueron juristas alemanes que en el año 1900
se reúnen todos a analizar al derecho penal y por supuesto empiezan a dar sus aportes. En ese sentido, aparece entonces la idea de que debe darse una connotación diferente. El derecho penal, con el aparecimiento de la escuela positivista, pierde su legitimidad de ser ciencia jurídica y se transforma en una simple rama de la sociología. Entonces, al final de cuentas, los juristas alemanes con este movimiento técnico jurídico lo que hacen es retraer nuevamente al derecho penal a la disciplina jurídica. Entonces, el primer gran aporte que hacen los alemanes en el año de 1900, fíjense, para alguien que habló de que nuestro Código Penal estaba obsoleto, oigan, desde el año 1900 están vigentes para nosotros estos postulados, lo que significa que para el año 1973 estos postulados ya estaban en vigencia. Por lo tanto, nuestros legisladores, con conocimiento o sin él, simplemente acogieron esos postulados. Esos postulados del movimiento técnico jurídico que en un momento determinado vienen a darle una connotación dentro del aspecto moderno al derecho penal. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, al devolverle su naturaleza jurídica, ser una ciencia jurídica, pues por supuesto, estamos ya dentro de una connotación totalmente distinta. ¿Por qué razón? Porque en las disciplinas jurídicas lo que importa es el comportamiento. Y por eso es que el derecho penal es una ciencia del deber ser, lo que significa que cada una de sus normas jurídicas lleva un mandato. Debe ser como el derecho penal demanda de nosotros, ¿ya? En tanto que desde la perspectiva de la escuela positivista, que fue la última que trastocó al derecho penal, con el aparecimiento y el aporte de César Lombroso, por ejemplo, el delincuente en todo caso nacía en base a las diferentes características anatómicas y morfológicas. Al establecer, por ejemplo, Lombroso era un médico antropólogo. Entonces, él lo que hacía era, en su estudio, básicamente lo que tenía era una plancha de concreto donde recostaba los cadáveres de los delincuentes famosos, podríamos decir, y a esos eran a los que estudiaba. Y entonces empezó a notar que ciertas características anatómicas eran muy recurrentes. Tal el caso, por ejemplo, de que tenían el mentón pronunciado, que tenían los pómulos saltados, que eran de escaso cabello, por ejemplo. Y entonces él empezó a notar esas características físicas y dijo que todos los sujetos que tuvieran esas características físicas eran delincuentes. Y fueron más allá todavía. Con el estudio de la biología criminal y de la antropología criminal, establecieron que cuando dos sujetos delincuentes, hombre y mujer delincuente, se unían y procreaban a un hijo, las células ya traían el gen de ser un criminal y por lo tanto el niño ya nacía como un delincuente por naturaleza, un delincuente nato. Entonces, esa variante, de alguna manera, estableció que la disciplina o el método que utilizaron los positivistas fue el método experimental, es decir, el de observación experimental. Y así entonces podríamos establecer de que era necesario observar los fenómenos sociales para ir determinando el avance de la disciplina. De esa cuenta, se cometió un grave error. Se estableció un método experimental que es propio de las ciencias exactas. Por ejemplo, experimentemos 2 más 2, ¿qué resultado nos va a dar? 4. Siempre va a ser 2 más 2, 4. 3 más 3, 6. Siempre el resultado va a ser el mismo. Y si nosotros lo experimentamos 1, 2, 3 y 4 veces y 5, siempre va a ser el mismo resultado. Entonces, en el caso de las disciplinas
como la criminología, se basaron en las ciencias exactas, lo que significaba entonces que, en otras palabras, debía basarse en el estudio del ser. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es diametralmente opuesto lo que propone hoy el movimiento técnico jurídico. En primer lugar, el derecho penal es una ciencia jurídica, es el nuevo avance del movimiento técnico jurídico. Es decir, sacan de la sociología criminal e imponen al derecho penal como una ciencia jurídica. Y a partir de ahí es que lo estudiamos en una facultad de ciencias jurídicas. Y por eso es que estamos estudiando el derecho y el derecho penal en nuestra facultad de ciencias jurídicas. Si fuera fuera producto de una disciplina exacta, tendríamos que estarlo estudiando en la facultad de economía, que es donde se ven los números, por ejemplo, o en la facultad de biología, que en todo caso es donde se examina, en este caso, la biología del hombre. O si no, tendríamos que estarlo estudiando en la escuela de antropología. ¿Por qué? Porque en todo caso es el estudio del hombre. Entonces, si se dan cuenta, la sociología criminal, por una parte, apartó al derecho penal de las ciencias jurídicas para transformarlo en unas ciencias exactas, lo cual con el movimiento técnico jurídico se pierde y se vuelve otra vez a ser una ciencia jurídica. Luego, utilizan el método de la dogmática jurídica, que consiste en estudiar y crear derecho penal en base a las propias disciplinas que aparecen ya existentes en el derecho penal. Por ejemplo, si ustedes tienen su código penal ahí a la mano, revisen el artículo número 10, que habla de la relación de causalidad. Miren en su artículo 10, por favor. Si alguien lo tiene ya a la mano ahí, que me haga el favor de leerlo, por favor. Sí, claro, Lick, buenas tardes. Bueno, relación de causalidad. Artículo 10. Los hechos previstos en las figuras selectivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir desde el punto de vista del delito? ¿Qué quiere decir eso? Me imagino que lo vieron en Derecho Penal 1 y su profesor se los habrá explicado. ¿A qué refiere la relación de causalidad? Que es una teoría finalista. No. Esa es una teoría eminentemente positivista, lo que significa que somos responsables penalmente siempre que exista una causa y un efecto. Es decir, yo saco mi revólver ahorita y disparo sobre la humanidad de una persona. Y si esa persona muere a consecuencia de los disparos que yo le proporcioné, entonces seré penalmente responsable, porque hay una causa y hay un efecto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene su revólver, dispara sobre otra y no la mata? La deja mortalmente herida. Pero llegan los bomberos, se la llevan, la intervienen quirúrgicamente y le salvan la vida. Pero estando en el hospital, adquiere una bacteria y se muere. La pregunta es, ¿seré penalmente responsable según la teoría de la causalidad? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque mi acción no produjo un resultado. El resultado, en todo caso, serían las lesiones. Pero, como se murió por una causa ajena a mi voluntad. Entonces, yo no puedo ser penalmente responsable. Esto, a la luz, evidentemente, de la relación de causalidad, es muy cuestionable.
algunos dirán, es que si usted no le hubiera disparado, él nunca se hubiera ido al hospital. Y si no hubiera estado en el hospital, nunca hubiera adquirido la bacteria. Y si no hubiera adquirido la bacteria, no se muere. O sea que sí, de todas maneras, usted es penalmente responsable. Eso sería como retorcer la teoría de la causalidad, porque sería como que habláramos de que la causa de la causa es causa del mal causado. Y eso no es posible dentro de la perspectiva de la teoría de la causalidad. Por eso es que en la doctrina algunos autores dicen que la teoría de la causalidad es ciega, porque solamente ve la acción y el resultado. Bueno, eso es lo que está en nuestro Código Penal. Eso es lo que nos dejó a nosotros la teoría finalista, la teoría, positivista. Pero según la dogmática jurídica que utiliza el movimiento técnico jurídico alemán, es que debemos crear derecho penal sobre las mismas instituciones que hay existentes en nuestra legislación, en nuestra disciplina. Entonces, ahí sí aparecen otros pensadores alemanes que consideran que eso es injusto y que en todo caso debe ser penalmente responsable la persona. Y entonces ahí sí crean la teoría finalista. Al analizar la teoría causalista, se dan cuenta de que queda ese vacío en donde la persona no es penalmente responsable. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Crear la teoría finalista. ¿Y la teoría finalista qué es? Es la conciencia del sujeto que se determina por la voluntad. Entonces, si mi voluntad era matarlo, evidentemente ahí sí entra dentro del resultado final, pero no como una causa y efecto, sino como una voluntad. Y por lo tanto, lo que en todo caso determina quién es el delincuente, lo determina en base a la teoría de la voluntad. En otras palabras, si mi voluntad era realmente matarlo, no importa las circunstancias en que se dio, sino al final de cuentas cómo se logró el resultado. Entonces, la teoría finalista nace del análisis, del estudio de la teoría causalista. Ah, bien, que no está en nuestro Código Penal, esa es otra cosa. Eso significa que nuestro Código Penal debe actualizarse justamente a las nuevas tendencias del derecho penal moderno. Entonces, si se dan cuenta ustedes, vamos viendo cómo el derecho penal avanza y cómo en este caso el delito también avanza. En ese punto, entonces, volvemos otra vez a la pregunta inicial. ¿Cómo definimos el delito? Si en todo caso el criterio legalista falló, si el criterio filosófico falló, si el criterio natural sociológico falló, ¿cómo lo definimos hoy en día? Entonces los alemanes, para poder salir de ese embrollo, de esa crisis, crearon la teoría general del delito. Y la teoría general del delito se ocupa de todos aquellos elementos comunes a todo hecho punible. Y bajo ese concepto crean entonces los famosos elementos positivos y negativos. Y la función de los elementos positivos es construir de manera técnica el delito, en tanto que los elementos negativos destruirán de manera técnica el delito. De ahí entonces que para definir el delito hoy en día tenemos que irnos a lo que los alemanes crearon en el año 1900, que fueron los elementos positivos. Y ahí es donde aparece entonces la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Con esos 4 elementos que nos dejaron los alemanes desde el año 1900 hasta nuestros días, podemos definir entonces qué conducta humana le es interesante al derecho penal y qué conducta humana
por muy reprochable que sea, no le interesa al derecho penal. En este momento yo les podría decir a ustedes, si estudiar es un delito, entonces ustedes, en lugar de ir al código, a buscar en el índice, a ver en dónde dice, en dónde aparece un delito, en donde diga que quien estudiare comete el delito de estudiocidio y será sancionado con pena de 15 a 40 o de 25 a 50 años, irá a prisión. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es un ejercicio mental en base a los elementos existentes que conforman el delito. ¿Cuándo una conducta será entonces delito? Cuando sea un comportamiento que en este caso tenga inmersa la voluntad. Por eso se dice que la conducta humana, desde el punto de vista de la teoría general del delito y especialmente de la teoría finalista, es una manifestación de la voluntad que implica siempre una finalidad. Y luego nos vamos al segundo elemento, que es la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Es la encuadrabilidad de una conducta humana al molde abstracto que describe la ley. En todo caso, si hay una ley que diga que matar a otra persona es delito, y si yo saco mi revólver y mato a esa persona, entonces yo estoy encuadrando mi conducta al molde abstracto de la ley. Entonces ya cumplo con el segundo elemento positivo. Y si a eso le aunamos el otro elemento que es la culpabilidad, en todo caso, la acción típica y antijurídica, perdón, en cuanto a la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? Antijuricidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Esto significa entonces que toda ley penal va a llevar inmerso siempre una conducta, es decir, una norma penal. ¿A dónde va dirigida esa ley? Esa ley a describir nuestra conducta al molde abstracto, pero lleva inmersa un mensaje a nuestra conducta que dice, su conducta debe ser como el derecho penal demanda de usted. ¿Y qué demanda de nosotros? En este caso, el artículo 123. Cuando habla y dice que quien diere muerte a una persona comete homicidio. Pues lo que nos está diciendo, en otras palabras, la antijuricidad es que no debemos matar. Por eso se dice que es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Si ustedes se dan cuenta entonces, cuando un sujeto saca su revólver y dispara, lo que está haciendo es adecuándose a la ley penal, pero poniéndose en franca contradicción u oposición al mandamiento de esa ley, que era no matar. Y por lo tanto, entonces, sí pasa a encuadrarse dentro del elemento de la antijuricidad. Y luego aparece la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? La capacidad del ser humano para reaccionar ante las exigencias normativas derivadas de la prevención general. Es decir, el artículo 123 dice, quien diere muerte a alguna persona comete homicidio, y al homicida se le impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años. La prevención general es porque va dirigido a todos, estudiantes, profesores, abogados, médicos, ingenieros, personas, campesinos, etc. Va dirigido a todos. Por eso empieza con el prefijo quién, que significa que es un anónimo. Quien diere muerte a una persona comete homicidio, y ahí entonces no importa quién. Esa es la prevención general, porque nos está diciendo a todos que en última instancia, quien diere muerte a una persona será enviado a prisión. Entonces, al final, se dice que la culpabilidad también es un juicio de reproche a la conducta humana. Y claro, es un juicio de reproche porque el derecho penal, después de haberle advertido durante mucho tiempo que si usted mataba,
y va a ir a prisión. ¿Qué le queda al derecho penal cuando usted mata? Pues simple y sencillamente decirle, como no hiciste caso, entonces irás a prisión. Es un juicio de reproche. Tanto como que si su papá le diga a usted que ahorita por la pandemia usted no puede reunirse, en todo caso tampoco ir a discotecas. Ah, pero como mañana es viernesito, ¿verdad? Ustedes, si el cuerpo lo sabe, usted viene y ¡pum! En escondidas de su papá se va a una discoteca sin guardar las medidas de bioseguridad y termina infectado de COVID, llega a su casa e infecta a todos los demás. Entonces, ¿qué le debe decir su papá a usted? Por haberse ido a la discoteca sin permiso, luego de habérselo prevenido, de haber contagiado a toda su familia, ¿ya? Ni modo que le va a aplaudir, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues emitirle, en este caso, un juicio de reproche a su comportamiento, a su conducta, y después de eso, enviarlo con una sanción. Entonces, simple y sencillamente, esa es la culpabilidad. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ahora, para definir el delito, basta con que se den esos 4 elementos especiales: una conducta humana típica, antijurídica y culpable. Esa es la razón, ese es el legado que nos dejó la teoría del delito con el movimiento técnico jurídico desde el año 1900 hasta nuestros días. Y esa es la razón por la cual en nuestro Código Penal no se define desde el punto de vista legal el delito. ¿Por qué razón? Porque ya eso lo hizo la teoría, eso ya lo hizo la doctrina, y eso ya lo debe saber usted a estas alturas. ¿Por qué razón? Porque usted ya cursó Derecho Penal 1 y porque se supone debió haber tenido un profesor especializado en Derecho Penal que supiera todo esto y se lo transmitiera a usted. En el mejor de los casos, recomendarle un buen libro en donde usted de manera voluntaria pudiera leer e indagarse. Pero si no tuvo ni un buen profesor, ni tampoco una buena recomendación de libro, disculpe, pero entonces no hicieron nada con usted. A menos que sí se lo hayan dicho, que le hayan recomendado y que usted no lo haya hecho. Entonces aquí hay una gran responsabilidad entre su docente, que debe ser un especialista en la materia, y no solamente porque se dedique, en este caso, a ir a un tribunal y sacar un precito. Eso cualquiera lo hace. Aquí el tema es dominar la teoría, dominar la práctica y, por supuesto, en el caso de nosotros como docentes, transmitirlo para el conocimiento de ustedes. De esa cuenta, entonces, ahora sí pregunto, ¿por qué razón no aparece definido el delito en nuestro Código Penal? ¿Por qué nuestro legislador arranca de una vez en el libro segundo y en la parte especial, en el título 1 de los delitos contra la vida, y arranca de una vez con el homicidio simple? Cuando lo lógico, según nosotros, era que el legislador debía empezar por definir legalmente el delito. Considero de que el legislador, quizá los que hicieron en su momento este Código Penal, pues eran unos doctos para saber que no debían cometer ese error. O en su defecto solo lo copiaron sin saber por qué. Vaya usted a preguntarle a los legisladores que estaban en el año 73. Lo que sí es cierto es que nosotros, usted y yo, que sí estamos en la obligación de saberlo porque somos estudiosos del derecho penal, debemos saber por qué no existe esa definición legal, así como en el Código Civil, que sí define el matrimonio. Cuando usted se va a casar, tiene que saber por qué se va a casar. Y el matrimonio dice que es una institución social por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de ¿qué? De procrear, de convivir y de auxiliarse entre sí. Bueno, entonces cuando ya le dice a usted el novio, mira, te querés casar conmigo, ya sabe a lo que va, a convivir.
a procrear y a auxiliarse. Entonces ya usted sabrá si acepta o no, en todo caso, el matrimonio. Y usted, en este caso, estimado compañerito, ya sabrá cuando le va a decir a la novia, mira, te quieres casar conmigo, ya sabe a lo que va, ¿ya? Pero si usted no supiera qué es el matrimonio, pues dice, mira, te quieres casar conmigo y no sabe ni qué le está proponiendo. Y la otra, sí, está bueno, casémonos, pero vivamos tú en tu casa, yo en la mía, y ya solo nos vemos los fines de semana. Eso no es matrimonio, ¿me entiende? Porque no sabe de qué se trata el matrimonio. En cambio ahora, si usted ya sabe qué es el matrimonio, ya sabe, puchica, voy a vivir con él, o sea, con mis principios y con mis defectos, con mis virtudes. Mientras que a mí me gusta tener bien arregladita mi cama, ese es un desordenadote que solo se levanta y deja la cama. Eso no me gusta a mí. Entonces el otro mirará, o se amolda a dejar bien arregladita su cama para que vaya todo en orden en el matrimonio, o simple y sencillamente mejor se va con otra que sea igual de desordenada que él. Y usted se buscará otro que sea ordenadito, ¿ya? En todo caso ya sabrá que se mete al matrimonio. Igual pasa con el derecho penal. Si usted carga un revólver, es para sacarlo y usarlo. Y cuando lo saque y lo use, es para matar a una persona. Y ya sabe por qué le va a pasar a usted si saca un revólver y mata a otra persona. En todo caso, es un delito y tiene una pena de 15 a 40 años. Ahora sí me explico por qué nuestro legislador no definió legalmente el delito en nuestro Código Penal. Sí, todo está claro. Sí, licenciado. Licenciado. Hemos ampliado nuestros conocimientos. Sí, licenciado, todo está claro. Espero que así le hayan dicho, espero que no le hayan dicho así a su profesor el semestre pasado. Todo está claro, licenciado. Y ahorita que les pregunto yo qué es el delito, no saben nada. No, eso no se trata. Por eso les dije yo desde el principio, en el derecho penal, el método para estudiarlo es el método analítico. Es decir, debemos ir analizando cada institución, no solo para entenderlo, sino para aprenderlo, ¿ya? Lo peor sería que ahorita, imagínense, solo hagamos este ejercicio mental, solo hagamos esto. ¿Qué pasa si usted ya sabe que cuando va en la calle y un sujeto viene y a punta de pistola o con cuchillo le dice a usted que le dé sus pertenencias y se lleva su teléfono, se lleva su billetera, se lleva su dinerito? Y a las chicas, por ejemplo, que andan con sus aretitos, le quitan sus aretes de oro o de plata, su cadenita, ¿ya? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es un delito eso? Claro, es robo, licenciado. Es robo. Sí. Ah, sí, pero antes de que me digan qué delito es, ¿por qué es un delito? Porque eso está prohibido en el Código Penal. No. Porque No. Que es una conducta humana típica, la conducta jurídica y corporal. Hay una Eso, conducta antijurídica. esa es la respuesta. Miren, esa es la respuesta técnica de un estudiante de derecho penal, que tiene un profesor especialista en derecho penal y que le está enseñando la respuesta técnica de un especialista en derecho penal. Si usted me dice, es que eso es un delito porque está prohibido por la ley, estamos regresando al criterio legalista, el cual dijimos que ya estaba obsoleto, que había dejado de tener vigencia porque no llenó las expectativas. En otras palabras, para decir que es delito porque es prohibido por la ley, tendríamos que agarrar nuestro Código Penal, oigan, y agarrar nuestro índice y empezar a ver qué conducta o qué delito dice que tomar una pertenencia ajena en esas circunstancias es delito. Imagínense, ahora se los pongo de otra forma, solo para que se den cuenta
de la importancia que tiene el hecho de saber la doctrina, de aplicarla en el momento adecuado, porque de ahí depende mucho de su futuro. De ahí depende mucho que digan, ese abogado es bueno, a que digan, sí, es licenciado y yo digo que sí lo va a sacar. Oigan, si usted va en la calle y se da cuenta de que en ese momento viene un sujeto, saca un revólver y se lo pone en la sien a una persona y le despoja de sus bienes y todo queda grabado, porque para eso sí somos buenos, ¿verdad ustedes? Para grabar los hechos. Pero si apareciera un reportero en ese momento y le dice a usted, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Orlando. Orlando, no sé qué es tu apellido, Orlando. Nájera, Lick. Orlando Nájera. O le preguntan a Diego. Orlando para o le presidente. preguntan a Natalia o a Maite. O le preguntan a Cristo. Fíjense que el reportero con micrófono en mano le va a preguntar a usted si ese hecho es constitutivo de delito. ¿Qué opina usted? Y si usted dice, mire, en lo que le están haciendo la pregunta, ya le preguntaron a usted cómo se llama. Y usted orgullosamente dijo, yo me llamo Orlando Nájera. Yo me llamo Diego Batres, me imagino que es. Yo me imagino Maite, no sé qué es. Pero les ponen su nombre en grande, en el cintillo de la televisión. Ahí abajo está su cara y está el cintillo, donde dice Orlando Nájera o Diego Batres. ¿Es Diego, tú eres Batres, no? Creo que es Varales, Lick. Bueno, Y el cualquiera. licenciado es... Bueno, el asunto es que su nombre y su apellido va a aparecer ahí en el cintillo. Y oigan esto, va a decir, estudiante de Derecho Penal, oigan, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Y ustedes saben que ahora hay televisiones del tamaño de nuestro aparato, de nuestro teléfono, pero también hay televisiones de 100 pulgadas. Es decir, que su cara, la suya, oigan, la suya, su cara, con su nombre y con su estudiante de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, va a salir ahí en la pantalla y usted va a salir declarando. En otras palabras, cuando el reportero le preguntó a usted, ¿ya?, si el hecho que acababa de observar era delito, y usted me viene a decir, sí, porque es delito porque está prohibido en la ley, porque hay un artículo del Código Penal que diga que sí es delito. Entonces, usted va para todavía darse su gran paquete de sacar de su mochila el Código Penal, y para demostrar eso va a agarrar el índice. Oigan, el índice es el que usted va a agarrar y empezar a buscar cuál es el artículo que dice que es delito robar. Y si ustedes buscan en su Código Penal, más rápido que yo, en el 251 creo que está, mírenlo. ¿Ya lo encontraron? Sí, ahí está. Vale. Sí, ¿Cuánto licenciado. tiempo se tardaron en encontrarlo? Dice, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Miren, desde que ustedes agarraron su código, empezaron a buscar en el índice y llegaron al artículo 251, ya pasó más de 1, 2 y 3 segundos.
Y ustedes saben que en la televisión los segundos son carísimos. Entonces, en lo que usted agarra su código, sí es delito porque está prohibido por la ley. Mire, aquí dice el artículo y empiezan a buscar en el índice y al final lo encuentran, el reportero ya cortó la transmisión y ya se fue. Cuando regresa usted ya no está la pantalla. Bueno, pero ¿qué pasó en esos fatídicos 3 segundos? Usted solo evidenció que sabe que es delito porque el Código Penal lo dice. Exactamente como un recetario de cocina. Usted va a agarrar su recetario de cocina para saber qué ingredientes lleva una comida porque no lo sabe. ¿Ya? Igual es cuando usted agarra su código y empieza a ver en el índice qué delito es, porque no lo sabe. Entonces el reportero simple y sencillamente dice, mejor me voy a buscar otro que sí sepa. Pero mientras ya salió su nombre en el cintillo, nombre y apellido, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos. Yo si le ponen estudiante de la sección K, ¿verdad? Hasta yo voy a cachar porque van a decir, ¿quién es el profesor de eso? Y resulta que cuando usted regrese a su casa, hasta la chapa le cambiaron ya, no lo van a dejar entrar a su casa, porque la esposa va a estar avergonzada de un Orlando Nájera que dice que va a estudiar Derecho y que no sabe nada, ¿va? Y si los hijos que lo admiraban, es que mi papi licenciado, cuando se dé cuenta que salió en la tele y no sabe nada, cuando llegue, usted es mi papá, mi mamá me ha dicho que es otro señor. Bueno, y si llega Natalia a su trabajo y salió en la tele en esas circunstancias, el gerente inmediatamente dice el gerente que llegues allá a recursos humanos a recoger tu cheque porque estás despedida. O sea, no quieren empleados incapaces, ¿ya? Y, por ejemplo, a Dieguito, que ni siquiera el teléfono tiene conectado ahí, que necesita intermedio ahí de alguien que siempre habla por él, pues hasta la novia lo manda a cortar, porque las novias no quieren estudiantes que no sepan ni hablar. Entonces, cuando usted se da cuenta, su mundo se derrumba. ¿Por qué razón? Porque no sabe. Y por supuesto que Enrico Ferri se va a estar riendo y va a decir, este no se va a graduar, ¿no? Este no se va a graduar nunca. Pobrecito, este se va a quedar realmente a la deriva. En el peor de los casos, oigan, le está dando la razón a Enrico Ferri. Es la sociedad la que le da la oportunidad o se la quita. Y en este caso, la sociedad, ¿quién es? Usted. Ah, pero si por el contrario viene usted y le enfocan y le dicen, ese hecho que usted acaba de observar, en donde el hombre le está despojando de sus bienes a la señorita, ¿es un delito que considera usted? En ese momentito sale su nombre, Orlando Nájera, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos, sección K. Por supuesto que es una acción delictiva. ¿Por qué razón? Porque si observamos en ese hecho existe una conducta humana que es un comportamiento que en este caso manifiesta una intención. La intención era precisamente de apropiarse sus bienes. Y es una conducta que se encuentra típica, es decir, existe un artículo en el Código Penal, el artículo 251, que encuadra ese hecho concreto al tipo penal concreto. Y por supuesto que si ustedes pueden observar, existe una relación de oposición entre la conducta del sujeto y lo que demanda el derecho penal. ¿Qué demandaba el derecho penal de nosotros? Que no debíamos robar. Y por supuesto que es una acción eminentemente culpable en la medida en que el sujeto sabía lo que estaba haciendo, que existe un mandamiento, una prevención general y sin embargo, este no acató la orden. Por lo tanto, lo que hace el derecho penal es emitirle un juicio de reproche y sancionarle su conducta con una pena de prisión que puede oscilar hasta los 12 años. ¿Cuánto tiempo duró? 3 segundos. 3 segundos
de gloria. Cuando Orlando llegue a su casa, la esposa lo va a recibir no con comida, sino que feliz y contento, porque su Orlando sí está aprendiendo derecho penal. Los hijos lo van a abrazar y dicen, mi papito, y sus compañeros cuando llegue al examen, inmediatamente van a querer hacer grupo con él. Y el jefe en su trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? Llámenme a Orlando, por favor. Y cuando llegue, mire, Orlando, Para durante mucho tiempo hemos desperdiciado su capacidad y sabemos que ahorita ya lleva usted el cuarto semestre de Derecho. En realidad usted con la capacidad que tiene, en lugar de estar ahí de bodeguero, creo que me debe servir en el departamento jurídico. Por favor, tome posesión de su nuevo cargo y hoy estará ganando el triple de lo que usted ganaba ahí como bodeguero. ¿Por qué? Porque está poniendo empeño, porque está poniendo conocimiento. ¿Y todo se lo debe a quién? A su profesor que le está enseñando, por supuesto. Y a usted que después de eso se va a remachar para ver si lo que el profesor le está diciendo es cierto. Entonces, con la capacidad y la voluntad, la capacidad del profesor y la voluntad suya por aprender. Y por supuesto que eso traerá como consecuencia que el día de mañana usted se gradúe y por supuesto sea un abogado exitoso. En la medida en que, por supuesto, sacrifique a partir de ahorita, en lugar de estar viendo televisión, en lugar de tirarse a la cama y, ¡ay, qué aburrido!, agarre su libro y empiece a leer. Ahora ya no hay ni siquiera excusa de decir que no puede tener libro porque hasta digitalizado está este mismo libro que les recomendé yo. En el internet se puede meter uno infinidad de veces para poder hacerlo. Así es que miren, estimados amigos, les recomiendo, para poder entender bien el derecho penal, ahorita de momento, compren su cartulina. Hay una librería que no les costará más de 5 quetzales. Y hagan el cuadro sinóptico de los elementos del delito. Los elementos positivos, la conducta humana, la tipicidad, la antijusticia y la culpabilidad, y pónganle en rojo la definición. Y a la par los elementos negativos. La ausencia, falta de acción, la tipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las causas de inimputabilidad, y pónganle en rojo la definición y todo. Y póngalo enfrente de su cabecera para que antes de dormirse usted y antes de rezar y dormirse lea esa cartulina. Y si puede usted, simple y sencillamente apréndasela de memoria, porque justamente eso es lo que está en boga desde el año 1900 hasta nuestros días. Y claro está, el maestro Zaffaroni, por ejemplo, ha dado 8 aristas de lo que es la teoría del delito. Pero si usted no entiende ni siquiera lo que escribieron los alemanes en el año de 1900, menos va a entender lo que escribió Zaffaroni hace 8 días. ¿Me explico? Entonces yo les suplico, por el bien de ustedes, que todo lo que es penal 1 empiecen a repasarlo, y en especial la teoría del delito, porque a partir del próximo día de clase vamos a empezar a ver los delitos. Y no quiero que empecemos a ver los delitos si no sabemos antes qué es el delito, cómo se conforma el delito y cuál de las conductas humanas le interesa al derecho penal. Y fíjense que estoy hablando de conductas humanas. ¿Por qué razón? Porque es lo que le interesa al derecho penal moderno. Al derecho penal moderno lo que le interesa hoy en día es su conducta, su comportamiento. En la época primitiva del derecho penal, se castigaba a quien cometía el daño. Y no importaba si era un sujeto, un individuo, un ser humano, o si era un animal, o si era un objeto inanimado. Ya lo decía Pedro Dorado de Montero en su Tratado de Derecho Penal Español, que habían incluso abogados especialistas en la defensa de las bestias.
y ni siquiera a los muertos se dejaba en paz, porque se les desenterraba, se les sentaba. Imagínense a un muerto, lo desenterraban, agarraban su cadáver, sus huesos, y lo ponían sentado en una silla y le llevaban un juicio, entre comillas, y aún así lo mandaban preso, si salía penalmente responsable. Si un guardia, dice Pedro Dorán Montero, estaba haciendo vigilante, habían 2 guardias haciendo vigilancia, y uno de ellos en un momento determinado se cansaba de andar con el rifle en el hombro y lo ponía a descansar sobre la pared en tanto que hacía su ronda, pero si una ráfaga de viento venía, soplaba y botaba el rifle, y ese rifle al caer disparaba y mataba al otro guardia, quien era penalmente responsable no era el guardia por haber descuidado su arma, sino el arma por haber causado el daño. Igual decía con los animales, si un jinete iba obviamente en los lomos de un corcel y el caballo relinchaba y este se caía y se moría, el penalmente responsable era el caballo. Entonces se mandaba a prisión, se le castigaba a través obviamente de la tortura y cosas así por el estilo para conseguir la confesión, y finalmente se le enviaba a prisión. Claro, ese era el derecho penal primitivo. Se castigaba. Hoy no se habla de castigar, se habla de sancionar. Y cuando decimos sancionar es porque solamente el ser humano tiene capacidad de entendimiento, tiene capacidad de razonamiento, de saber que hay un artículo en el normativo de su país, en este caso, nuestro Código Penal guatemalteco, que dice que quien diere muerte a una persona comete homicidio y al homicida se le impondrá pena de prisión de 15 a 40 años, entonces usted entenderá, porque es capaz, porque solo usted puede razonar, el caballo no, los objetos inanimados no. Solo el ser humano tiene capacidad de razonamiento. Entonces ahora al derecho penal ya no le interesan ni los animales ni los objetos inanimados, le interesa el ser humano. Y fíjese que ya no es el ser humano que decía Lombroso, el que tenía los pómulos saltados, el pronunciado, pelón, en todo caso. Ese ya no le interesa. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos ido, por ejemplo, en bus y al pararnos en una parada de bus nos damos cuenta de que hay un sujeto que está ahí parado, ¿sí? Y en base a su vestimenta juzgamos nosotros, se parece más bien, porque anda todo tatuado, porque anda con el pelo largo, porque carga un arete. Y en realidad, hoy en día, ya no los juzgamos por su apariencia ni por lo que son, sino por su comportamiento. Resulta de que ese sujeto tatuado, de pelo largo y todo, lo defendió a usted cuando iban a asaltar. Entonces no era él el ladrón, era otro, ¿me entiende? A su puerta pueden entrar ahorita, bien a tocar y bien encapuchaditos, miren, le traemos esta oferta, que no sé qué, y resulta de que es una típica estafa. El aparato que le venden nunca sirve. Entonces, al final de cuentas, hoy en día no le importa al derecho penal más que su comportamiento, su conducta. Y por lo tanto, entonces, para nosotros es importantísimo hoy en día entender que la conducta humana es una manifestación de voluntad. Y esa voluntad implica siempre una finalidad. Entonces, si el sujeto saca su revólver y dispara sobre una persona, lo está haciendo porque esa es su intención. Y por supuesto que si nuestro Código Penal lo tiene contemplado tal y como lo considera en el artículo 123, habrá evidentemente un tipo penal. Y en ese orden, entonces, nosotros sabremos qué conductas humanas le interesan al derecho penal y qué conductas humanas no le interesan. De esa cuenta, lo único que les digo yo es que ustedes deben, en este caso,
tener bien presente la teoría, tener bien presente, obviamente, su código, ¿sí? El código no les aconsejo que se lo memoricen. ¿Por qué razón? Porque mañana puede aparecer un diputado que presente una moción, una iniciativa de ley, y lo que ahorita era delito, mañana puede ser que ya no sea. Entonces, sí, claro, es bueno tener una noción en dónde están los artículos y qué cosas, pero más vale el conocimiento teórico, el conocimiento que nos vaya en este momento la doctrina para saber en dónde nos ubicamos. En todo caso, la idea fundamental de entrar a analizar los artículos del 123 en adelante será para saber cómo se integran los tipos penales. Y ahí es donde sí me interesa también que vean la tipicidad, porque la tipicidad nace justamente en Alemania con el Tatbestand, por ejemplo, y luego se establece dentro de la misma tipicidad que existen tipos penales. Y los tipos penales justamente, ¿qué son? La descripción de una conducta humana que el Estado acá ha considerado como delictiva. ¿Y qué tienen los tipos penales? ¿Cómo se integran? ¿Cuál es la estructura del tipo penal? Siempre van a aparecer elementos normativos, elementos característicos que lo van a hacer diferente uno del otro. En otras palabras, y solo vean ustedes el artículo 123 y lean el 124. Lean el artículo 123. El 123 es del homicidio, Lick. Comete homicidio quien Sí. diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. Vaya, ¿y el 124 qué dice? Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Bueno, ¿cómo sabremos nosotros cuándo estamos ante un homicidio simple y ante un homicidio en estado de emoción violenta? ¿Por qué? ¿Por qué se definió uno y se definió el otro? ¿Y por qué uno tiene de 15 a 40 años y el otro tiene de cuánto? De 2 a 8 años, imaginen. De 2 a 8. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón real? La razón para que exista una diferencia entre uno y otro. ¿Cómo hacemos para diferenciar? ¿No será que La voluntad tendría que ver mucho, licenciado? ¿Y qué más? El comportamiento. Las circunstancias. Si puede que ustedes, esa persona si ustedes se dan cuenta, entonces, aparte de la voluntad, de las circunstancias, ¿y qué más? no sé si ahí también entrara la encuadratura del hecho, Lick, de cómo fue que se dio el hecho. Miren el artículo 65 de su Código Penal. Lick, no podrás entrar así como un estado mental de la persona que cometiera el homicidio. Claro, claro, todo eso. Pero lean el artículo 65 y vean qué dice la ley. Artículo 65, fijación de la pena. El juez o tribunal determinarán en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intención del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Muy bien.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, para diferenciar en qué momento el sujeto saca su revólver y dispara sobre otro, hay que determinar, entre otras cosas, el estado de peligrosidad del sujeto. En otras palabras, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ahorita uno de ustedes es padre de familia y va llegando a la esquina de su casa, que desde donde se oyen los gritos de su hija de apenas 2 añitos de edad, y que usted desde que empieza a escuchar los grititos de su bebita, para usted empieza a nacer en su mente una alegría con volver a verlo, o con volver a verla. Pero suele pasar de que hoy usted aparece en la esquina de su casa y todo silencio. Y empieza a acercarse hasta la puerta de la casa y todo silencio. Inmediatamente nace en su mente, ¿qué está pasando? Y cuando usted entra y abre la puerta de su casa, observa un silencio sepulcral y usted mira tirada en la sala de su casa a su esposa muerta y corre para ver en dónde está su hija, y cuando abre la puerta de su dormitorio ve que un hombre la está violando. Usted, que siempre porta un arma en el cinto, saca su revólver y dispara sobre ese sujeto hasta agotar la última bala en la recámara de su. La pregunta sería, ¿estaríamos ante un homicidio simple? Porque dice, quien diere muerte a una persona comete homicidio, y al homicida se le impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años. O le imponemos de 2 a 8 años, porque dice, quien matare en estado de emoción violenta. Entonces la pregunta del millón es, usted como abogado acusador, usted como abogado defensor, o usted como juez, en todo caso, ¿en dónde va a encuadrar esa conducta humana al tipo penal concreto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no porque el Código Penal lo diga, vamos a tirar la moneda al aire a ver qué cae. Si cae cara, lo encuadro en homicidio. Si cae escudo, lo encuadro en estado de emoción violenta. ¿Creen ustedes que es así? Definitivamente que no. Entonces, la difícil tarea de saber diferenciar un delito del otro empezará a partir del próximo día de clase, en donde estaremos viendo la definición legal y la estructura del tipo. Es decir, cómo se configura, cómo se integra un delito y por qué razón se le llama así. Y aquí es donde yo también necesito que ustedes tengan bien claro qué es la tipicidad, qué es el tipo penal, cuál es la estructura del tipo según la doctrina, para saber si el legislador hizo bien su tarea de la creación de esos delitos. En el mejor de los casos, imaginemos de que el fiscal dice que ese hecho de haber disparado usted en contra de ese sujeto debe considerarse como un asesinato, según el artículo 131, si no estoy mal, del Código Penal, en donde usted actuó, perdón, el 132, comete asesinato quien matare a una persona con alevosía, con premeditación, con ensañamiento, ¿ya?
Usted agarró su revólver y disparó sobre el sujeto hasta terminar la última. O sea, son 32 balas que le caben a su tolva y usted acabó las 32 balas en el sujeto. O sea, lo dejó como chupetero, ¿no? Como tabla de chupetero lo dejó. Y claro, ¿quién no haría eso si están viendo que están violando a su hija de 2 años? Yo lo haría, por supuesto. Dios me libre, va. Sí, Alan, dime. Licenciado, disculpe, y en ese caso, digamos, no entraría la legítima defensa. Pues ahí es donde necesitamos nosotros entonces tener bien claros cuáles son los elementos negativos, porque si los elementos positivos construyen, los elementos negativos destruyen. Y ahí tenemos que ver en todo caso también cuáles aplican para uno y cuáles aplican para otros, y cuáles en todo caso no aplican para nada. Por eso es que el derecho penal es como la película aquella de juegos mentales. Tenemos que ir jugando con lo que en nuestra mente tenemos en la parte general y en la parte especial. Fíjense que yo ahorita ya no puedo regresar a la parte general, es decir, a la teoría del delito, porque se supone que ustedes ya lo vieron, se supone que ustedes ya lo saben, se supone que su profesor se los enseñó con la claridad con la que debe entenderse el derecho penal. Aquí es donde ustedes van a empezar a juzgar si efectivamente su profesor en realidad era bueno o no. Ahorita van a empezar a ustedes a ver en realidad si ustedes respondieron también como estudiantes o no, porque puede ser que su profesor se les haya enseñado, pero puede ser también que ustedes no le hayan puesto la importancia, que no entraban a clases, que no se conectaban, o que ponían su cámara y la tenían apagada y según yo voy a dar clases y ustedes tal vez en otro lado, en la terraza de su casa o haciendo cualquier cosa y no los miraba yo recibiendo clases. Entonces la idea fundamental aquí es que tenemos que hacerlo a conciencia. Y para hacerlo a conciencia necesito que ustedes tengan sinceramente su texto de derecho penal a la mano. Si ustedes, lo primero que les recomiendo es que ustedes compren su texto. Porque ahí tenemos doctrina y ahí tenemos también la ley. Y su código penal a la mano también. Y ahí vamos a ir viendo cada una de las cosas que yo voy a ir explicando. En el mejor de los casos, les sugiero, por favor, que tengamos bien clara la teoría del delito. Y especialmente lo relativo al cuadro sinóptico de los elementos, tanto positivos como negativos. Pero especialmente sus definiciones y conceptos. En todo caso, yo les digo, estimados compañeros, este segundo semestre va a estar bien cargado pero de conocimiento. Y en todo caso les digo una cosa, lo que no aprendieron en Derecho Penal 1, lo van a tener que aprender ahora en el Derecho Penal 2, sobre la marcha, estudiando horas extras lo que no estudiaron en su semestre correspondiente. Y los que lo estudiaron, pues se les va a facilitar, porque entonces solo será de recordarse algunas cositas y ampliarle lo que yo les pueda decir. En otras palabras, quiero excelentes estudiantes porque delante de ustedes, disculpen, y no es modesta, no es ninguna inmodestia, pero tienen a uno de los mejores profesores de Derecho Penal. Entonces, quiero también a mis mejores estudiantes de Derecho Penal, para que cuando ustedes platiquen con otros compañeros de otra sección, digan, a eso no les están enseñando nada. ¿Por qué? Porque no tienen, en este caso, a su profesor de Derecho Penal. Malaya el momento en el que me asigné a la sección K. Malaya el momento en el que la plataforma me negó meterme a la sección I, a la J. Ahí no enseñan nada. Aquí me mandaron por destino para poder aprender bien Derecho Penal. Eso es lo que quiero. Y ese es el compromiso. Y por eso les digo, tengan su biblioteca, pero tengan sus libros y léanlos. Porque tener un libro, o sea, no tener un libro es pecado. Pero tener el libro y no leerlo es pecado mortal.
Así es que dependerá de ustedes, estimados compañeros, de que su cara brille en esos 3 segundos en la televisión o que sean los 3 segundos más fatídicos de su vida. Estamos entonces en el compromiso. Así es, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Perfecto. Licenciado. Tenemos entonces 10 minutos antes de que se enlacen a la otra sección para que se estiren, para que en todo caso le podamos dar la cordial bienvenida a la licenciada Cheu, creo que la que les da a ustedes en civil, y por supuesto tengan 10 minutos ahí para poder tener un momento de relax. Por mí, en esta oportunidad damos por concluido y nos vemos el próximo martes a las 2 en punto de la tarde, para que en todo caso nos alcance el periodo para poder avanzar analizando cada una de las figuras. A las 2 en punto, por favor, compañeros. ¿Bien? Por ahora les deseo una buena tarde, un buen día, un feliz fin de semana y nos seguimos saludando en